Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer. Dios les bendiga, estimados hermanos. Es un placer para el servidor estar una vez más con ustedes para estudiar. Estamos estudiando sobre la Iglesia de Cristo y lo que dice el Nuevo Testamento. Desde luego también estamos tocando algunos textos del Antiguo Testamento para mostrar la explicación del cumplimiento de promesas o del cumplimiento de juramentos, del cumplimiento de profecías, etcétera, con respecto a la Iglesia. En nuestra clase anterior estuvimos estudiando Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 para demostrar que el origen de la iglesia está en la mente de Dios. Es decir, que la iglesia no se originó en el corazón de algún hombre o en alguna parte de este mundo, sino que tiene su origen precisamente en la mente de Dios. Y para cerrar esta cuestión, vamos a ver en nuestras Biblias, vamos a leer Efesios capítulo 1, en el versículo 3, vamos a considerar lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 1, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, el apóstol Pablo está explicando aquí que precisamente son los santos, la iglesia, el conjunto de los salvos, quienes han sido elegidos, predestinados y bendecidos por el evangelio. Es muy importante que aquí en Efesios capítulo 1, versículo 3, usted subraye estas palabras. Nos bendijo, esta expresión, este pronombre, nos bendijo. También en el versículo 4 encontramos el mismo pronombre. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Nos bendijo. Versículo 4, nos escogió. Y luego en algunos verbos encontramos implícito este pronombre. Por ejemplo, aquí en el versículo 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos. Aquí termina esta palabra donde está implicado precisamente este pronombre. Fuésemos nosotros. Dice: fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos. Aquí está otra vez el pronombre implícito en el verbo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, ¿de quién está hablando aquí el apóstol? Bueno, está hablando precisamente de esa clase de personas que conocemos como los santos. Los santos son bendecidos, han sido escogidos, han sido predestinados, han sido redimidos. Mira, dice el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, los santos fueron escogidos, predestinados, elegidos, bendecidos, redimidos, etcétera, por el evangelio a través de Jesucristo. Entonces, si los santos han sido predestinados, si los santos han sido escogidos en él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, eso significa entonces que la iglesia tiene su origen en la eternidad, tiene su origen en la mente de Dios. No en Estados Unidos,
no en el corazón del hombre, sino en la mente de Dios, como lo explica aquí el apóstol Pablo. Muy bien, habiendo entonces probado que el origen de la iglesia está en la mente de Dios, como lo vemos aquí en Efesios 1:3 y como lo estuvimos estudiando en Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30, que usted debe recordar que ese pasaje de Romanos 8, 29 y 30, pues es una síntesis del plan de redención. El plan inicia en la eternidad y culmina en la eternidad. La iglesia, el conjunto de los santos, tiene su origen en la mente de Dios. Habiendo entendido eso, entonces, vamos a pasar al siguiente punto. La iglesia tiene su origen en la mente de Dios, la iglesia de Cristo, pero la iglesia también fue prometida en el tiempo de los patriarcas. Sí, en la era patriarcal, la iglesia del Señor fue prometida en la era patriarcal. Vamos a leerlo allí en Génesis, en el capítulo 22. Dice aquí la escritura, versículo 22, comenzando en el versículo 15. Estamos aquí en la época de Abraham, en el tiempo de los patriarcas. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 22, en el versículo 15. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí tenemos, ¿verdad?, el caso cuando Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo en sacrificio. Y Abraham obedeció. Abraham en su corazón estaba absolutamente dispuesto a sacrificar a su hijo. Tanto así que para Dios ese hijo fue sacrificado. Si usted puede estudiar todo el contexto de esta historia, sobre todo como lo explica el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que efectivamente Abraham sacrificó a su hijo, ¿verdad? Y lo recibió de entre los muertos. ¿Por qué? Porque en su corazón él había dispuesto llevar a cabo este sacrificio. Dios lo detiene y entonces le jura varias cosas. Le promete primero que va a tener una gran descendencia, que su descendencia va a ser multiplicada sobre la tierra. Van a ser como la arena a la orilla del mar. Va a tener mucha descendencia, mucho pueblo, y esa promesa, ese juramento se ha cumplido a través de la historia. La historia misma nos ha demostrado que efectivamente lo que Dios prometió a Abraham se cumplió. Pero lo que nos interesa, lo que tiene que ver con la iglesia del Señor, está en el versículo 18, donde Dios le promete a Abraham diciendo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Aquí es importante subrayar la palabra simiente, en tu simiente. Es lo que está, es lo que dice la escritura, es lo que está escrito aquí en la Torá o en el Génesis, en tu simiente, en la simiente de Abraham. La palabra simiente obviamente significa semilla, hace referencia a un descendiente, y dice que por este descendiente serán benditas quienes, todas las naciones de la tierra. No solamente los judíos, no solamente una nación en particular, sino todas las naciones. Aquí tenemos, hermanos, la promesa de que también los gentiles, aquellos que no son parte de la nación judía, los gentiles también serían bendecidos en Abraham, en la simiente de Abraham. Entonces aquí se está profetizando algo, se está prometiendo algo, más que nada. Es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham. Esta promesa tiene su cumplimiento obviamente en Cristo. Dice la Biblia en Gálatas en el capítulo 3, en el versículo 8. Y la escritura, lo que acabamos de leer hace un momento, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Esta promesa
se la dijo a Abraham también en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, donde le dice que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra, ¿verdad? Pero esto lo estaba previendo la escritura. Dios le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones, que en él serían benditas todas las naciones, y obviamente, como dijimos hace un momento, pues ahí se incluyen también los gentiles. Todas las naciones son todas las naciones, incluyendo a los gentiles, como dice Pablo aquí, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, ¿verdad? Entonces ahí entramos todos. Gracias a esta promesa es que nosotros, los que no somos judíos, los que no venimos de la familia de Jacob por la carne, que no somos miembros de ninguna de las 12 tribus de Israel, tenemos la bendición de ser parte del cuerpo del Señor, del cuerpo de los salvos, del cuerpo de los predestinados, del cuerpo de los escogidos, de esa clase de personas que están destinadas para morar en la gloria por la eternidad. Entonces, gracias a esta promesa, somos partes del cuerpo de Cristo. Ahora bien, otra vez es importante señalar que esta promesa se iba a cumplir en una persona, ¿verdad? En una persona en particular. No es que todos los judíos iban a ser bendición, sino que una persona en particular sería precisamente la fuente de esta bendición. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 16, explica el apóstol Pablo diciendo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, ¿verdad? Las promesas que leímos hace un momento ahí en Génesis. ¿Y a quién más? Y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Efectivamente, nosotros cuando leímos hace un momento la profecía de Génesis, capítulo 22, en el versículo 15, versículo 18, efectivamente vimos que habla de la simiente, ¿verdad? Ahí está, en tu simiente, eso es lo que dice Génesis capítulo 22, en el versículo 18. Y acá Pablo pone de relieve ese hecho que está escrito ahí en la Biblia, pone de relieve porque esto tenía que ver precisamente con una persona. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, ¿verdad? Hace énfasis el apóstol Pablo en esta pequeña letra, en la letra S, convirtiendo el sustantivo singular en un sustantivo plural. Y el apóstol Pablo hace énfasis en esto. No dice a la simiente, es decir, lo que está escrito no es un sustantivo plural, sino un sustantivo singular, a tu simiente, ¿verdad? Es como dice, es como está escrito y es como se declaró la promesa. No dice a las simientes como si hablase de muchos, no tiene que ver con ustedes. Los judíos, leyendo lo que dice Génesis, pudieran pensar que ellos son la fuente de bendición para todas las naciones. Como nación judía, ellos pensaban que serían la fuente de la bendición y probablemente por eso querían imponer sus leyes, sus ritos, su religión, convertir a los gentiles al judaísmo. Pero Pablo les aclara que no. Les dice, no, señores, la promesa tiene que ver con una persona, tiene que ver con uno. Dice Pablo, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, como de uno, no de muchos, no de una nación completa. La simiente de Abraham no tenía que ver con la nación judía, no tenía que ver con Israel, no tenía que ver con ellos, tenía que ver con una persona. Y esa persona, según Pablo, dice que es Cristo. Esa simiente, que sería fuente de bendición para todas las naciones, es Cristo. Gracias a Cristo, gracias a su sacrificio, gracias a su sangre derramada en la cruz, nosotros podemos hoy ser bendecidos por medio de la fe para ser parte del pueblo del Señor, ¿verdad? Para ser parte del pueblo del reino de Dios. Entonces, pero todo eso tenía que ver con esta promesa que Dios hizo a Abraham precisamente con respecto a Cristo.
Esto nos dice una cosa importante. Abraham oyó, Abraham creyó incluso, ¿verdad? Abraham se benefició, se gozó con el evangelio, ¿verdad? Porque esa fue la buena noticia que se le dio a Abraham, como leímos hace un momento en Gálatas capítulo 3, versículo 8, ¿verdad? Dice, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, ¿qué cosa? La buena nueva a Abraham. Abraham oyó, creyó, se gozó en el evangelio. De hecho, esto lo explica Jesucristo en el evangelio de Juan capítulo 8, en el versículo 56. Dice la Biblia en Juan 8, 56, Abraham vuestro padre se gozó. ¿Se gozó de qué? De que había de ver mi día, dice Jesús. Y lo vio y se gozó, ¿verdad? Abraham vio el día en que Cristo vendría y eso lo vio precisamente, eso lo creyó precisamente cuando se le dio la buena noticia de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Entonces Abraham se gozó precisamente de haber conocido el evangelio para la salvación de todos los gentiles, ¿verdad? De todas las naciones. En Gálatas 3:9 dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta clase de personas, los de la fe, sean judíos o gentiles, no importa. No importa de la nación que sea. Si han abrazado la fe de Jesús, si han abrazado el evangelio, si han recibido el evangelio, son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, la iglesia fue prometida en el tiempo de los patriarcas, ¿verdad? Porque eso es lo que indican precisamente todas estas escrituras. La iglesia de Cristo fue entonces prometida en el tiempo de los patriarcas, pero tiene su origen en la mente de Dios. Ahora bien, el siguiente punto tiene que ver con las profecías, porque la iglesia también fue profetizada en la época de los profetas. ¿Sí? En el tiempo de los profetas, la iglesia fue profetizada. Vamos a ver Isaías capítulo 2 en el versículo 2 y en el versículo 3. Dice la Biblia, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Aquí está la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios profetizado. ¿Sí? Vamos a considerar esta profecía y en primer lugar vamos a subrayar esta frase, lo postrero de los tiempos, ¿verdad? Porque nos interesa saber cuándo esta profecía sería cumplida. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. La pregunta es esta, ¿cuándo llegó a ser lo postrero de los tiempos? ¿Cómo lo podemos ubicar en la historia? Bueno, la Biblia nos ayuda a ubicar históricamente este periodo, lo postrero de los tiempos. Desde luego, la palabra postrero quiere decir último y tiempos pues hace referencia a días, meses o años. Lo postrero de los tiempos también es una frase bíblica que puede decirse como los últimos días, el último tiempo, el último día o lo postrero de los tiempos. Así que vamos a escudriñar la palabra de Dios para saber cuándo llegó a ser lo postrero de los tiempos y así poder ir viendo el cumplimiento de la profecía de Isaías. Vamos a comenzar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, en el versículo 16. Está el apóstol predicando el día de Pentecostés. Y entonces dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Fíjese bien, esto es lo dicho por el profeta Joel.
Bueno, ¿qué cosa es lo que fue dicho por el profeta Joel? Bueno, dice el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí nos interesa esta frase, los postreros días, ¿sí? Porque precisamente es en los postreros días en que está ocurriendo algo que ya está en desarrollo, que ya está en cumplimiento en Hechos capítulo 2. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Pedro así lo dice. Mas hay que tener en cuenta esta palabrita, esto. ¿Esto qué cosa? Esto es. Pedro nos está diciendo que lo que está ocurriendo ahí en Hechos capítulo 2 corresponde a lo que dijo Joel en su profecía. Pero lo que nos interesa es el tiempo, porque Joel ha dicho que lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés del año 33, iba a suceder en los postreros días. Por consiguiente, si en Hechos capítulo 2 está el cumplimiento de los postreros días, quiere decir entonces que los postreros días están transcurriendo ya en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 ya están transcurriendo los postreros días. ¿Por qué? Porque es en los postreros días en que iba a ocurrir lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, si vemos en el contexto, en el versículo 1, dice la Biblia, cuando llegó el día de Pentecostés. El día de Pentecostés de Hechos capítulo 2, del año 33, ya están corriendo los postreros días. Ya están corriendo los últimos días. Ya está sucediendo lo postrero de los tiempos de lo que habló Isaías. Bueno, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, es decir, los apóstoles. Aquí no está hablando de toda la multitud, toda la iglesia, está hablando de los apóstoles. Todos, este pronombre que está aquí, corresponde al sujeto más próximo anterior del contexto. El sujeto más próximo anterior lo encontramos en Hechos capítulo 1, en el versículo 26. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Este es el sujeto más próximo anterior de Hechos capítulo 2, versículo 1. Fue contado con los 11 apóstoles y entonces ya dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. ¿Quiénes? El sujeto más próximo anterior, los apóstoles. Entonces ahí están los apóstoles el día de Pentecostés. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los apóstoles no estaban haciendo este ruido, no estaban haciendo este viento recio, no estaban haciendo la araca, brincando, saltando y corriendo por todas partes con alaridos como locos. No, este ruido, este viento recio que soplaba vino del cielo y fue algo que lo sorprendió porque vino de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, hermanos. No era viento literalmente, no era un viento, hermanos, sino que sonaba tan fuerte como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Este estruendo se escuchó por todas partes y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. No era fuego, parecía fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, de los 12 apóstoles. Y fueron todos, los 12 apóstoles, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Obviamente ellos estaban hablando las lenguas o los dialectos de las distintas ciudades o ciudadanías que estaban reunidos el día de Pentecostés, porque dice el texto que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y las regiones de África más allá de Cirene.
y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, en ese contexto, en ese momento, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, más esto, ahí está el punto. Más esto, todo lo que está ocurriendo en ese momento es lo dicho por el profeta Joel y en los postreros días. Por eso, lo que está ocurriendo en Hechos capítulo 2 está ocurriendo durante los postreros días. Entonces, los postreros días ya estaban transcurriendo en el día de Pentecostés. ¿Sí? Ahí usted ubique ese contexto histórico para esta frase de los postreros días. En Hebreos, en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, en el versículo 1, vamos allí a la Biblia. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice aquí Hebreos que Dios en el pasado, en otro tiempo, habló muchas veces y de muchas maneras. ¿A quiénes? A los padres. ¿Por medio de quién? Por los profetas. Entre ellos Isaías, ¿verdad? Jeremías, Ezequiel, etcétera. Eso lo hizo en otro tiempo y de muchas maneras y en muchas ocasiones. Pero en estos postreros días, fíjese cómo dice estos postreros días. Estos postreros días. Cuando vemos la palabra estos, nos indica que el escritor de Hebreos entendía perfectamente que ya los postreros días estaban transcurriendo en su tiempo. Ya lo vimos que desde Hechos capítulo 2, los postreros días ya estaban transcurriendo. Y ahora el escritor de Hebreos nos dice que en su tiempo, en estos días, son postreros. Es lo que está diciendo. Estos días son postreros. Entonces, en el tiempo en que escribe este hombre de Hebreos, pues ya los postreros días están transcurriendo. Pero luego, además de indicarnos que en su tiempo los postreros días ya estaban transcurriendo, nos dice que esos postreros días también estaban transcurriendo ya en los días en que Jesucristo llevó a cabo su ministerio. Dice la Biblia, en estos postreros días, dice el versículo 2, nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, cuando Jesucristo anduvo hablando la voluntad de Dios, cuando anduvo predicando el evangelio, ya los postreros días estaban transcurriendo. Entonces, fíjese cómo podemos ubicar históricamente los postreros días desde los tiempos de Cristo, el día de Pentecostés y años posteriores. Por ejemplo, aquí, cuando el escritor de Hebreos está enviando esta carta o este libro, ¿verdad? Entonces ya los postreros días ya están transcurriendo, ya están sucediendo. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 20, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, hablando acerca de Cristo, de su sacrificio, ¿verdad? Como dice el versículo 19, habla de la sangre preciosa de Cristo, pero dice que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo. Esto lo vimos en clases anteriores. Pero que la manifestación del Señor ocurrió en los postreros tiempos y ocurrió así por amor a nosotros. Entonces, Jesucristo fue manifestado en los postreros tiempos. Entonces ya podemos ubicar históricamente los postreros tiempos. Podemos decir que desde los días de Cristo hacia adelante
están ya transcurriendo los postreros tiempos, ¿verdad? De los que habla Isaías. Allá Isaías, ahí estábamos leyendo hace un momento, que precisamente en lo postrero de los tiempos algo iba a ocurrir. Es decir, en ese periodo, desde Cristo en adelante, algo iba a ocurrir, algo está anunciando el profeta Isaías, ¿verdad? Es lo que está profetizando. Entonces acontecerá en lo postrero de los tiempos. Ya históricamente, en nuestra mente, ya tenemos un contexto histórico aproximado de cuándo se iba a cumplir la profecía de Isaías capítulo 2. Ahora bien, dice aquí, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Aquí hay que subrayar algo interesante. Dice aquí, venid, ¿verdad? Y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Es decir, que este monte que se menciona aquí es lo mismo que la casa. La casa y el monte es lo mismo, fíjense bien. Subamos ¿a dónde? Al monte de Jehová, es decir, a la casa del Dios de Jacob. Entonces, el monte es lo mismo que la casa. ¿Sí? No se confunda usted, no es que una cosa sea el monte y la casa sea otra cosa. No, tanto el monte como la casa es lo mismo. ¿Sí? Porque es a donde se sube. Los pueblos dirán, vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces el monte y la casa es lo mismo. Ahora bien, esta casa es de Dios, ¿sí? Esta casa le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios. Es la casa del Dios de Jacob, es la casa de Dios. Por tanto, este monte es el monte de Dios. El monte y la casa son lo mismo y pertenecen a Dios. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que sea la casa de Dios? ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, en el Nuevo Testamento vemos precisamente que esa casa tiene que ver con la iglesia, ¿sí? Tiene que ver con la iglesia. Dice la Biblia, si nos movemos al Nuevo Testamento, a 1 Timoteo capítulo 3 en el versículo 15. Dice aquí la escritura, vamos a limpiar el pasaje. Dice el texto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí está, vea. La casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Bueno, aquí explica Pablo que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, la casa de Dios es la iglesia, ¿sí? La casa es la iglesia. La casa es la iglesia. Entonces, si regresamos a Isaías, ya sabemos de qué está hablando aquí. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de la casa de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. ¿Y qué es esto? ¿Qué es el monte? ¿Qué es la casa de Dios? Es la iglesia de Dios, según lo explica el apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Entonces ya identificamos aquí que en lo postrero de los tiempos será confirmado el monte de la casa de Jehová, que es la casa de Dios, ¿sí? Ahora bien, lo que acontece en lo postrero de los tiempos es que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Ya vemos que la casa de Jehová es lo mismo que el monte o la casa de Dios o la iglesia. Si usted ya, cuando lee estas palabras, usted ya relaciona con qué entidad tiene que ver estas expresiones. Entonces,
será confirmado el monte, el monte. La palabra monte es una referencia profética para hablar de un reino. Entonces aquí lo que está diciendo es que en lo postrero de los tiempos, el reino de Dios será confirmado como cabeza de los montes, como superior a todos los reinos de la tierra. ¿Sí? Acontecerá en los últimos días que será confirmado el monte de la casa de Jehová, que es el reino de Dios, como cabeza de los montes, es decir, como superior a todos los reinos de la tierra, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Aquí se está anunciando la supremacía, la superioridad del reino de Dios. Se le describe como un gran monte que está sobre todos los montes, sobre todos los collados, y que todas las naciones corren hacia él. Bueno, esto también tiene que ver con la profecía de Daniel, capítulo 2, versículo 35, ¿verdad? Daniel, capítulo 2, versículo 35, dice la Biblia, Daniel, capítulo 2, versículo 35, dice la escritura, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esta profecía tiene que ver con el sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, Daniel vino a interpretar el sueño que había perturbado al rey. Y entonces cuando Daniel le explica, ¿verdad? Le dice, rey, tú veías aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Daba miedo, ¿verdad? Esta imponente imagen que estaba viendo el rey. Y entonces Daniel explica, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Bien, ahí está la descripción física de la imagen. Luego dice Daniel, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Es decir, que el rey vio una piedra que cae en los pies de esta imagen y como los pies pues eran de barro mezclados con hierro, pues obviamente era muy frágil. Y entonces cuando pegó la piedra en el hierro mezclado con barro, pues se desmenuzó, se cayó la imagen, se despedazó la imagen. Y dice el 35, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Todo fue desmenuzado. Y fueron como tamo de las eras del verano, ¿verdad? Es decir, eran reinos pasajeros, eran reinos temporales. Y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Un gran monte, hermanos, tiene de todo. Tiene barro, tiene hierro, tiene bronce, tiene plata, tiene oro, pero es un gran monte que prácticamente es imposible de remover. Obviamente, si el barro cocido, el bronce, la plata y el oro hace referencia a estos cuatro reinos, pues entonces este gran monte representa el reino de Dios. Y le explica Daniel, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bien, ahí está ya la interpretación de la cabeza de oro. Y después de ti, es decir, en un sentido cronológico, dice, después de ti se levantará otro
reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y entonces dice, y en los días de estos reyes, es decir, de los reyes que representan el barro mezclado con hierro, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Ahí está el gran monte que llenó toda la tierra. Dios mismo lo va a levantar, un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿Sí? Entonces dice el 25, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces, el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro cocido representan 4 imperios. Primero el imperio babilónico, que es el oro. Después tenemos el imperio medo-persa, que es la plata. Después tenemos el imperio de bronce, que es los griegos, que representan el imperio griego. Y luego tenemos al hierro mezclado con barro, que es el imperio romano, unido con alianzas humanas, pero en constantes guerras y divisiones, de tal suerte, pues, que representaba básicamente un reino debilitado precisamente por esas divisiones. Y entonces viene el gran monte, el reino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 12, en el versículo 28, Hebreos 12, 28, dice la palabra de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ahí está la naturaleza del reino de Dios, un reino inconmovible porque es un gran monte que llenó toda la tierra, imposible de remover. Y dice aquí el escritor de Hebreos que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, ¿de qué está hablando Isaías? Bueno, si regresamos a Isaías, en el capítulo 2, en el versículo 2, vemos que está hablando precisamente de este reino que leemos aquí en Daniel. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, ya ubicamos el periodo histórico, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, es decir, como un reino superior a todos los demás, al imperio babilónico, a los medos, a los persas, a los griegos, a los romanos, a todos ellos. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ahí está el reino de Dios profetizado por Isaías, que va a ser exaltado, confirmado en los postreros tiempos, en los últimos días, es decir, desde los días de Cristo en adelante. Bueno, eso aconteció precisamente el día de Pentecostés, ¿sí? La casa de Dios, la familia de Dios, ¿sí? Se estableció, fue exaltada, ¿verdad? Como un reino eterno desde el día de Pentecostés, ¿verdad? En Hechos capítulo 2. Esto ocurrió, hermanos, en Hechos capítulo 2. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos estar seguros que fue particularmente en Hechos capítulo 2 y no en los días de Cristo o en años futuros? Bueno, porque dice aquí la Biblia, nos da un dato extra en Isaías capítulo 2, versículo 3, ya nos dice que es en los postreros tiempos,
Ya nos dice aquí en el versículo 3 que tiene que ver con la iglesia, con el reino de Dios, con la casa de Dios. Pero dice al final del versículo 3, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Fíjese bien. La palabra Sión, esta palabrita Sión, es lo mismo que Jerusalén. ¿Sí? Aquí tenemos una repetición, una especie de rabinismo, donde se repite lo mismo. Dice, porque de Sión saldrá la ley, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, Sión y Jerusalén es lo mismo. La ley es lo mismo que la palabra de Jehová. ¿Sí? Son sinónimos. Sión, Jerusalén, la ley, la palabra de Jehová. Entonces, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ahora, precisamente en Hechos capítulo 2 donde se cumple esta profecía. En primera instancia, cuando Cristo muere en la cruz, Él entrega la gran comisión, ¿verdad? Pero dice, si nos volvemos a Lucas capítulo 24, Lucas 24 en el versículo 47, vea lo que dice aquí la escritura, Lucas 24, 47. Está hablando de la gran comisión. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero comenzando desde Jerusalén. ¿Por qué comenzando desde Jerusalén? Porque Isaías ha dicho, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, se tiene que comenzar a predicar desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a predicar la palabra de Dios, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, exactamente como dice Isaías capítulo 2 en el versículo 3. ¿Sí? Lo mismo en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 8, hablando de esto mismo, dice la Biblia aquí, Hechos capítulo 1, en el versículo 8, ya Jesús está a punto de ascender a los cielos, entrega la gran comisión y les da una promesa a los apóstoles y les dice, pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde primero? En Jerusalén. Y ahí va a empezar la predicación de la palabra. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, porque el reino de Dios va a llenar toda la tierra, se va a convertir en un gran monte donde correrán a él todas las naciones de la tierra. Entonces, pero empieza a predicarse desde Jerusalén. ¿Sí? Desde ahí, el evangelio salió de Jerusalén, ¿verdad? Y por eso el apóstol Pablo, si ustedes recuerdan, en Romanos capítulo 1, en el versículo 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Se predicó primeramente a los judíos y efectivamente, cuando llegamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 2, ¿verdad? Leemos ahí que el apóstol Pedro dice, entonces Pedro poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones, ¿qué? Varones judíos. Y todos los que habitáis en Jerusalén, ¿verdad? El resto de judíos que están ahí, que vienen de otros lugares y los que están ahí. Y les dice, esto sea notorio, oíd mis palabras. Y entonces comienza a predicar, como dice la escritura, ¿verdad? De Jerusalén sale la palabra del Señor. De Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, la iglesia fue profetizada en el tiempo de los profetas. La iglesia fue prometida en el tiempo de los patriarcas y la iglesia tiene su origen en la mente de Dios. Eso es lo que hemos aprendido en esta clase, mis estimados hermanos. Hemos visto entonces que la iglesia tiene su origen en la mente de Dios, según Romanos capítulo 8, versículos 29 y 30 y textos paralelos. La iglesia fue prometida en el tiempo de los patriarcas, como vimos en las promesas que Dios hizo a Abraham y que vimos el cumplimiento precisamente en Cristo y en aquellos que son beneficiados por el evangelio, por la simiente.
Y la iglesia fue profetizada en el tiempo de los profetas, ¿verdad? Como vimos aquí, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3, en el libro de Daniel y textos paralelos en el Nuevo Testamento. En la próxima clase vamos a ver cómo la iglesia está siendo preparada en los días de Cristo. Estas profecías que hemos visto tienen su cumplimiento en Hechos capítulo 2, de ahí en adelante. Pero antes del cumplimiento de las promesas sobre la iglesia, Jesucristo preparó la iglesia. No la estableció en su tiempo, sino que la preparó. Y vamos a ver cómo la iglesia es preparada en los días de Cristo y finalmente establecida como una realidad en el día de Pentecostés. Esto lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, si nos presta vida, para seguir estudiando lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la iglesia de Cristo. Muchas gracias por su tiempo, hermanos. Gracias por acompañarme en estos estudios. Usted puede compartirlo con otros hermanos. Igualmente, si quiere usted tener este curso para usted enseñarlo en las casas, en los hogares o en la congregación con los hermanos, usted puede adquirirlo en Amazon. Ahí está el libro publicado. Usted busque ahí en Amazon, donde en el buscador usted le va a poner lo que dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia de Cristo, o también puede poner mi nombre en el buscador de Amazon, Lorenzo Luébano, y ahí va a encontrar los diferentes libros que he publicado, entre ellos este libro. Ahora, cuando usted compre este libro, no es con fines de lucro, porque ese libro está siendo publicado por la Iglesia de Cristo en Constituyentes. Entonces es un libro que no tiene fines de lucro, ¿verdad? Y usted puede comprarlo a un buen precio y entonces puede comprar una variedad de tomos, lo que usted quiera, desde 1 hasta 100 o más, y entonces usted poder impartir esta clase a los hermanos en la congregación o también para ofrecerlo en estudios en los hogares, ¿verdad? Donde usted predica la palabra del Señor. Espero entonces que le sea útil y que le esté siendo útil también esta clase bíblica. Así que, mis estimados, Dios les bendiga. Gracias por su tiempo y los espero aquí la próxima semana para seguir estudiando sobre lo que dice la Biblia o lo que dice el Nuevo Testamento sobre la iglesia de Cristo. Hasta luego. Volviendo a la Biblia. Volviendo a la Biblia con fe y temor. La voz del Eterno nos habla hoy. Suspiros del cielo llenan el ser. Su luz nos enseña a obedecer.